Bien, buenas tardes. En esta oportunidad, mi nombre es David Pacherre Pulache, soy médico residente de segundo año en ginecología y obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal, Maternidad de Lima. El tema que voy a tratar es esterilización femenina, bloqueo tubárico bilateral. Bien, con los objetivos para esta exposición son básicamente tres, ¿no? Explicar en qué consiste el bloqueo tubárico bilateral, conocer las indicaciones y contraindicaciones de dicho procedimiento, empoderar al personal de salud con información de este método quirúrgico para su difusión en la población y el destierre de los mitos. Bien, entonces, con respecto a la esterilización quirúrgica femenina, también llamada bloqueo tubárico, que puede ser en este caso bilateral, algunos también le llaman la ligadura de trompas, ¿no? Comúnmente llamado, ¿no? Consiste en la oclusión y sección de las trompas de falopio de forma permanente, bloqueando la unión del espermatozoide y el óvulo, evitando la concepción. Entonces, si nosotros nos fijamos en la imagen que está acá de la derecha, ¿no? Tenemos un útero y un ovario, los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, ¿no? Y el cuello, ¿no? En este caso el cervix del útero, ¿no? Entonces, lo medular de la exposición es entender, ¿no? la anatomía básica, ¿no? En este caso, el proceso de fecundación, que consiste en la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Un ovocito secundario, ¿no? Este proceso de fecundación no va a ocurrir en el útero, no va a ocurrir en el cuello del útero, tampoco en la vagina, mucho menos en el ovario. Lo normal es que esto ocurra acá, en la trompa. Y de la trompa en un segmento llamado ampolla, ¿no? En la ampolla. Entonces, esto es importante, porque si es que nosotros entendemos esto y podemos hacer llegar a la población que la fecundación ocurre en la trompa, entonces podemos explicarle de que el procedimiento va a ser estrictamente pues en la trompa, que no se va a tocar nada del útero, tampoco del cuello ni del ovario, que es lo que le consume y que le preocupa a las pacientes, ¿no? Entonces, básicamente es explicar ello. La esterilización quirúrgica femenina es el segundo método más utilizado de la anticoncepción entre las mujeres en los Estados Unidos, ¿no? El primer método, por lo general más utilizado, son los anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, este es el segundo método, es uno de los más recomendados, sobre todo en algunas poblaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones? Porque haya una paridad satisfecha, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente ya no tenga el deseo genésico, ¿no? Que ya no quiera tener más hijos, ¿no? Lo otro es que hay una voluntariedad en que sea esto mayor de 25 años. Quiere decir que en aquellas pacientes que tienen menos de 25 años no se pueden hacer la ligadura o el bloqueo tubárico bilateral. No, falso, sí se puede hacer. Sin embargo, con las pacientes tienen que haber pasado una consejería y sobre todo si es que estas pacientes tienen alto riesgo reproductivo. Es decir, yo puedo tener una paciente de 20 años, 21 años que ya tiene 3, 4 hijos, ¿no? Entonces, ¿tiene alto riesgo reproductivo? Claro que sí. Ofrecerle un método anticonceptivo como anticonceptivos orales o inyectables no son tan racionales para estas poblaciones. ¿Por qué? Porque sabemos de que no tienen digamos, un criterio de responsabilidad. Por ende, si ya tienen 3, 4 hijos o inclusive pacientes que son jóvenes y ya van 2, 3 cesáreas, entonces el riesgo de mortalidad que puedan presentar en una cuarta, quinta, sexta cesárea es muy elevado. Por ende, en este tipo de poblaciones está indicado el bloqueo tubárico. El consentimiento, que es importante explicar a estas pacientes, tiene que ser firmado con un plazo no menor de 48 horas previas al procedimiento. Entonces, como el punto de corte son mínimo 2 días antes del procedimiento, quiere decir que 3 días hasta atrás yo lo puedo hacer firmar. Bien,
Este consentimiento no debe obtenerse bajo efectos ni de sedación, ni de tensión, ni deben haber conflictos, ¿no? Es decir, la paciente tiene que estar tranquila, con la mente, debe estar lúcida y debe estar sin presión ni ninguna condición materna que le impida tomar una decisión por sí misma. Eso es importante. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones? Se pueden dividir entre contraindicaciones médicas y no médicas, ¿no? Las médicas son aquellas que tienen que ver estrictamente digamos, con alguna condición del embarazo o alguna condición ginecológica. Por ejemplo, si es una paciente que está embarazada, pues menos le voy a hacer la ligadura de trompas, ¿no? Es una contraindicación absoluta. Pero si es una paciente que tiene una infección pélvica o una patología pélvica, un útero de Delfo, un útero fijo, o congelado, ¿no? Es decir, un útero que está está muy adherido, ¿no? O es un útero, o la paciente tiene múltiples cirugías, o una paciente es una paciente con obesidad mórbida, entonces el acceso no va a ser tan fácil. Es una contraindicación relativa, pero no es absoluta, ¿no? Porque en esas pacientes quizás el acceso no sea fácil, pero la vía que se tenga que tomar va a tener que decidirse, ¿no? con todo el personal médico. O una alteración psiquiátrica, ¿no? En unas oportunidades llegan pacientes que sufren de esquizofrenia y que llevan 3 cesáreas, ¿no? Las pacientes a veces por el mismo juicio no van a poder decidir qué es lo mejor para ellos en métodos anticonceptivos. Entonces ahí entra a tallar el médico, inclusive el psiquiatra, ¿no? Y la población y los familiares, ¿no? de esa paciente. Y contraindicaciones no médicas son, por ejemplo, ¿no? Uno, que el paciente dice bajo presión del cónyuge u otra persona. Y esto es habitual, ¿no? En una sociedad en donde el machismo digamos está imperando, entonces varias veces nos hemos tocado con este comentario, ¿no? No lo voy a esperar a qué es lo que decide mi esposo, ¿no? Y cosa que no debería ser así, porque si es una paciente que es mayor de edad, ¿no? Que toma las decisiones y que está en su sano juicio, pues es la paciente que debería tomar la decisión. Obviamente la opinión del cónyuge importa, pero no es la más determinante. Y esto es lo que en todas las consultas se le debe hacer, es dar a entender a las pacientes. En la población de la costa hay bastantes casos de ellos, pero más sobre todo es en la sierra, ¿no? Y en la selva. Pacientes que tengan conflictos con índole religioso o cultural, ¿no? Y pacientes que tengan dudas inclusive de que si el método es reversible o no, ¿no? Pacientes jóvenes sobre todo, que a veces quieren ligarse tan tempranamente, pero tienen parejas múltiples, ¿no? que han tenido. Los tipos de esterilización van a depender si la paciente es una puérpera o no es una puérpera. Si no es una puérpera, se llama una esterilización tubárica de intervalo, en donde la paciente tiene un útero que es un útero no grávido, que mide 4 por 5 por 6, un útero pequeñito, ¿no? Y en el cual el abordaje por lo general es un abordaje laparoscópico, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de abordaje, transcervical, etc. Sin embargo, el abordaje más común es el abordaje puerperal, que puede ser en aquellas pacientes que se le está realizando una cesárea y se realiza el bloqueo tubárico bilateral, o pacientes que ya dieron parto vaginal y que se les puede ligar al día siguiente o a los 2 días, ¿no? O a todo lo que dure el puerperio, ¿no? Que es 6 semanas, ¿no? Entonces, pueden tener derecho, digamos, a este método anticonceptivo, ¿no? En el caso de esterilización. Bastantes dudas surgen respecto a esta diapositiva, ¿no? La paciente tiene que recibir siempre un informe detallado. Eso es algo que se debe enfatizar en los colegas, ginecólogos, médicos en general, personal de salud en general. Tienen que informar de la paciente. No se trata de entregar una hoja de un consentimiento y que solo la lea,
porque la paciente muchas veces no va a entender todo el significado de ello. Tiene que ser asesorada y sobre todo tiene que hacer saber que pueden haber complicaciones, como cualquier procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la complicación más frecuente es más que todo por la parte anestésica, más que por el método per se, por sí mismo, ¿no? Digamos, si estamos quedando que la fecundación ocurre en la trompa y por ende lo que se tenga que, digamos, incidir sea en la trompa, entonces el procedimiento más frecuente del bloqueo tubárico bilateral es que se corte dicho segmento de trompa, es decir, haya una salpingectomía parcial. ¿Bien? Y eso es lo que estamos viendo, se corta esas secciones de las trompas. Por eso se llama bloqueo tubárico bilateral, porque se inciden las dos trompas. ¿Bien? No se toca útero, no se toca ovario, no se toca cuello. Y vuelvo a repetir, es importante hacer recordar eso a las pacientes, porque si no se toca útero, entonces su menstruación va a estar bien, ¿no? Igual que el ovario, ¿no? El desarrollo de una desmineralización del hueso no va a estar afectado por un bloqueo tubárico. La electrocoagulación es otro procedimiento que se hace por vía laparoscópica, en ese caso, como hemos explicado, en el BTB de intervalo, ¿no? En donde se coge el segmento de la trompa y se quema, ¿no? Es decir, se electrocoagula. Hay otros procedimientos como el anillo, como la colocación de clics o como la colocación de dispositivos que se introducen transcervical y que van de frente a la trompa, ¿no? Como esos dispositivos de titanio, ¿no? Pero que son menos frecuentes utilizados en nuestro país. La importancia de este método de esterilización, de anticoncepción, radica en que se tiene que difundir sobre todo a ese tipo de poblaciones que vemos acá en la imagen de la izquierda, pacientes multigestas, multíparas sobre todo, ¿no? Multíparas, con bajo nivel socioeconómico, inclusive de educación. Enfatizando en ello, haciendo también recordar de que no va a tener relación con la osteopenia, con desmineralización del hueso, que la menstruación de la paciente va a continuar siendo normal, ¿no? Que no va a tener alguna otra complicación y que es un método muy seguro. Entonces vamos a evitar que la paciente, ¿no? Que la paciente termine aquí, ¿no? Que termine en la muerte. ¿Por qué razón? Porque allí incido nuevamente en aquellas pacientes cesariadas anteriores, 3 veces, 4 veces, que llegan a la emergencia en trabajo de parto y que dichas cesáreas condicionan al riesgo de rotura y que a veces tienen más miedo al bloqueo, o sea, a ligarse las trompas, que a otra cesárea, ¿no? Entonces, la importancia de esta exposición es eso, que se concientice a la población. Por último, recomendaciones: se debe entender mejor la anatomía y fisiología para poder explicar en términos sencillos a la población la zona en donde se realiza el bloqueo tubárico bilateral. Si nosotros llegamos a los pacientes explicándoles ello, pues vamos a tener un éxito tremendo en este método anticonceptivo. Se debe hacer énfasis en todos los métodos anticonceptivos, obviamente, sobre todo en esas poblaciones de alto riesgo reproductivo, en donde el bloqueo tubárico bilateral es el indicado. Muchas gracias por su atención con todos. Esto ha sido la exposición para telecapacitación.